acción mientras mayor concentración de antibiótico tengamos en la sangre. Ahora, el primer grupo que vamos a estudiar es el grupo de los aminoglucósidos. Pasemos a la siguiente. El grupo de los aminoglucósidos tiene la característica de actuar sobre la subunidad 30S ribosomal. Los integrantes de esta familia son la streptomicina, la gentamicina, la amikacina, la tobramicina y la netilmicina. ¿Cuáles son los antibióticos que están presentes en nuestro medio? La gentamicina, amikacina y la tobramicina. Pasemos a la siguiente, por favor. Acá van a poder ver que su espectro de acción. Dentro de su espectro de acción vamos a ver que las bacterias gram positivas son sensibles, pero en muy escasa cantidad. Principalmente tenemos el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes, el Streptococcus pneumoniae y el Enterococcus fecalis. Y como ven, la mayoría de las bacterias sensibles a este grupo terapéutico son las gram negativas. Dentro de las que vamos a recalcar son las familias de Klebsiella, los Proteus, la Escherichia coli, la Salmonella, Shigella, la Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcensis, Providencia y Enterobacter. Pasemos a la siguiente, por favor. Acá se van a dar cuenta que los aminoglucósidos cambian un poco el esquema de las indicaciones que hemos estado viendo. Los aminoglucósidos, por ser más sensibles las gram negativas sobre estos antibióticos, están indicados principalmente para el tratamiento de las itus, de las edas, de las iras tanto altas y bajas no complicadas, infecciones del tejido blando, septicemias. Son utilizadas también por vía tópica para el tratamiento de enfermedades oftálmicas, óticas y también para algunas enfermedades de transmisión sexual. Principalmente vamos a mencionar la gonorrea como monoterapia, y si están combinados con otras sustancias, como lo están en el mercado farmacéutico nacional, pueden ser indicadas para el tratamiento también de lo que es la clamidia trachomatis y para la Gardnerella vaginalis. Vayamos a la siguiente. Vamos a ver el perfil farmacocinético de lo que es este grupo. Voy a hacer hincapié de los que tenemos presentes en nuestro mercado. Tenemos la gentamicina en nuestro mercado en varias presentaciones, en uso endovenoso, en uso intramuscular. Cuando menciono vía tópica me voy a referir principalmente a lo que son cremas para el uso dérmico y gotas para el uso oftálmico y el uso óptico. La absorción es casi nula, solamente se va a absorber si lo utilizamos por vía intramuscular y de manera completa. La unión a proteínas plasmáticas es escasa, pero tiene una excelente distribución en casi todos los tejidos orgánicos. Tiene una semivida de 2 horas y tiene una duración de tratamiento o de efecto de aproximadamente 8 horas. Su metabolismo es nulo y aquí viene un punto que hay que recalcarlo con este grupo terapéutico, que es su excreción. ¿Por qué voy a recalcar la excreción? Y tenemos que hacer bastante hincapié con este grupo terapéutico, ya que al excretarse activamente va a condicionar a que sea muy efectiva a nivel de lo que son las infecciones del tracto urinario. La tasa, por ejemplo, de eliminación de la tobramicina es de un 90% y en forma activa a nivel renal. Y la amikacina tiene una excreción renal del 95% y con una efectividad del mismo porcentaje a nivel de las infecciones del tracto urinario. Entonces, es en ese sentido que tenemos que tener en cuenta estos antibióticos. ¿Y por qué también? Porque esta eliminación renal puede condicionar fenómenos de toxicidad también importantes a nivel de este órgano. Pasemos a la siguiente, por favor. Ya conociendo la familia de los aminoglucósidos, otra familia de antibióticos que actúan sobre la familia, sobre la subunidad 30S ribosomal son las tetraciclinas. Dentro de las tetraciclinas tenemos la tetraciclina propiamente dicha, la oxitetraciclina, la dimecloxicilina, la metaciclina, la doxiciclina y la minociclina. La siguiente, por favor. En cuanto a su espectro de acción, podemos ver que es un espectro bastante equilibrado, ¿sí? Que actúa sobre gram positivos, gram negativas y sobre micoplasmas y clamidias, lo que hace un grupo terapéutico bastante amplio en cuanto a sus indicaciones. Pasemos a la siguiente, por favor.
y van a poder ver las acciones que tienen las tetraciclinas. Vamos a ver como indicaciones las infecciones del tracto urinario complicadas y no complicadas, EDAs, iras complicadas principalmente, infecciones dérmicas como el acné principal, tanto acné vulgaris como acné rosácea, infecciones del tracto, perdón, enfermedades de transmisión sexual y enfermedades oftálmicas. Vayamos a ver lo que es el tema de lo que es la farmacocinética. Su biodisponibilidad de estos fármacos es bastante alta, lo que le da una capacidad de acción bastante rápida, ¿sí? Después vamos a mencionar su unión a proteínas plasmáticas, que también es alta, oscila entre un 65% a un 93%. Estamos hablando de 65% de la tetraciclina y de un 93 a 76% con la doxiciclina y minociclina respectivamente. Su semivida de acción para la tetraciclina es 8 horas y para la doxiciclina y la minociclina estamos hablando de un promedio entre 12 a 24 horas. Su excreción de estos principios activos también es por vía urinaria, lo que los hace efectivos, y su metabolismo es muy escaso a nivel hepático. Otra característica muy interesante de lo que son las tetraciclinas en cuanto a su farmacocinética, que tiene una llegada bastante amplia en lo que significa el tejido óseo y tejido articular, por lo que son de indicación primordial para este tipo de infecciones. Y como son infecciones de larga data, vale decir tratamientos a larga data, la presentación oral de estos principios activos ayudan bastante a lo que es el tratamiento de estas infecciones. Pasemos a la siguiente, por favor. Otro grupo interesante de acción a nivel de la pared ribosomal tenemos los macrólidos, ¿sí? Que tenemos integrantes de la familia, la eritromicina, claritromicina, acitromicina y roxitromicina, de los cuales los 3 primeros están presentes en nuestro mercado. La siguiente, por favor. En cuanto a su acción sobre gérmenes o su espectro de acción, mencionamos una gran tasa sobre gram positivos, muy pocos gram negativos. Sí, cabe recalcar que tienen las siguientes indicaciones. Vayamos a la siguiente. Iras, complicadas y no complicadas. Hablamos de EDAs y podemos recalcar que la claritromicina, a diferencia de los otros integrantes del grupo, está indicado para lo que es el tratamiento de lo que es la erradicación del Helicobacter pylori en un esquema que es el clásico, que es la amoxicilina, claritromicina más omeprazol. No vamos a hacer hincapié en la dosis para ganar tiempo. En cuanto a las ETS, la que se lleva la flor en este grupo es la acitromicina, ya que tiene acción principalmente sobre la clamidia trachomatis, ¿sí? Y principalmente su uso en lo que es el tracoma. También puede ser utilizada en infecciones dérmicas, pudiendo también utilizarlos dentro del acné, pero con muy poca acción, más por vía oral. ¿Y quién se lleva la flor en esta indicación? Es la eritromicina. Otras indicaciones que tienen estos fármacos, principalmente me refiero a la eritromicina, que puede ser utilizada para lo que es el barrido de la flora microbiana. ¿Para qué nos es útil el barrido de la flora microbiana? Primero, para hacer limpieza previo cirugías del tracto gastrointestinal y segundo, para controlar lo que es la encefalopatía hepática, ¿sí? Ustedes saben que esta patología es condicionada por acúmulo de los cuerpos de amonio. Entonces, la eritromicina combinada con el metronidazol barre a todas las bacterias del intestino, disminuyendo la producción de amonio y así mejorando el estado del paciente. Vamos a la siguiente, por favor. En cuanto a su farmacocinética, ¿qué es lo que quiero hacer hincapié de este grupo? Es la vida media. La vida media de la eritromicina oscila entre 6 a 8 horas. Por eso su dosificación 4 veces al día. La claritromicina tiene una ampliación de vida gracias a una capacidad que le ha dado la industria farmacéutica que se llama la capacidad reológica de depositarse a nivel de los tejidos. Y gracias a ese depósito a nivel de los tejidos, va a tener una vida media de 12 horas. Cuando hablamos de la acitromicina, esta capacidad reológica es mucho mayor, encontrando concentraciones mucho más altas en lo que significa los
fibroblastos y los macrófagos. Esto va a condicionar que su vida media se amplíe 24 horas. Otra característica importante en la farmacocinética de la acitromicina es que este antibiótico va a tener una acción posantibiótica de 72 horas. Gracias a esto podemos utilizar la acitromicina solamente 3 días porque gracias a su actividad vamos a estar cubiertos otros 3 días. En cuanto a su metabolismo, la eritromicina y la claritromicina se metabolizan a nivel hepático y se van a excretar todos por vía fecal y por vía renal en ese orden. Pasemos a la siguiente, por favor. Otra familia perteneciente a la familia de los que tienen acción ribosomal son las lincosamidas, que van a actuar sobre la subunidad 50S, de las cuales la lincosamina y la clindamicina están presentes en nuestro mercado y son integrantes de esta familia. Sus indicaciones principales van a estar relacionadas con su espectro de acción. Su espectro es principalmente sobre gram positivos y gram negativos y pueden tener acción muy escasa sobre el Mycoplasma pneumoniae. Pasemos a la siguiente. Las indicaciones de este grupo son IRAS, EDAS, septicemias, infecciones óseas, infecciones dérmicas, infecciones intraabdominales. Las aplicaciones orales son indicadas principalmente para las infecciones dérmicas e infecciones óseas por ser un tratamiento de larga data. Se usan principalmente para lo que es el acné. ¿Sí? Pasemos a la siguiente. Las características farmacocinéticas de este grupo, vamos a recalcar su distribución que es bastante amplia a todos los tejidos, ¿sí? Van a llegar y depositarse de manera importante a nivel de los huesos y también va a tener un paso a nivel de lo que es el líquido cefalorraquídeo bastante importante. Su semivida va a oscilar entre las 8 a 12 horas y de ahí va a depender la administración según la necesidad que tenga el paciente. Su eliminación de estos fármacos es principalmente por vía renal y su excreción, como decía, es por vía renal y su metabolismo es por vía hepática. Pasemos a la siguiente. Los fenicoles. Su principal representante es el cloranfenicol, antibiótico con muy amplio espectro ya que actúa sobre gram positivas, gram negativas, bacterias anaerobias, bacterias atípicas, y lo que nos va a interesar de este principio activo son sus indicaciones y factores relacionados con su farmacocinética. Pasemos a la siguiente. Dentro de sus indicaciones vamos a mencionar por vía oral las indicaciones principales del cloranfenicol son las EDAS, las ITUS, las IRAS. Por vía endovenosa el cloranfenicol está indicado para lo que son las septicemias, infecciones dérmicas no complicadas y complicadas, infecciones intraabdominales, infecciones oftálmicas, y también vamos a mencionar que están indicadas para complicaciones o causadas por algunos gérmenes resistentes. Vayamos a la siguiente, por favor. En cuanto a su farmacocinética, en nuestro mercado solamente tenemos la presentación oral y tópica. Dentro de las tópicas vamos a mencionar lo que son las gotas y ungüentos oftálmicos y gotas óticas. No tenemos otras presentaciones del cloranfenicol. Dentro de las presentaciones orales tenemos cápsulas, comprimidos y suspensión. La absorción de este principio activo, a diferencia de los otros antibióticos que hemos estado viendo, es que se va a absorber principalmente a nivel duodenal. Su unión a proteínas plasmáticas es del 60% y tiene una distribución muy interesante a nivel de todos los tejidos, incluyendo una llegada importante a nivel del líquido cefalorraquídeo. Su vida media oscila entre las 4 horas, pero tiene una duración de efecto de 8 horas. Es por eso que se lo dosifica 3 veces al día. Hay que tomar en cuenta que el metabolismo hepático es bastante amplio a nivel del hígado. Entonces, hay que tener el cuidado de que tiene muchas interacciones. Dentro de las principales que vamos a mencionar en cuanto a sus interacciones, es a nivel de los fármacos que causan depresión del sistema nervioso central, los que aumentan el poder de coagulación, y vamos a tener otras interacciones por su vía de excreción, que es fecal y renal. Ahora,
Que también cabe señalar con el cloranfenicol que se ha vuelto fármaco de última línea, ¿sí? De tratamiento. ¿Por qué? Por los efectos secundarios que este antibiótico puede tener. ¿Cuáles estos efectos secundarios? La depresión de la médula ósea y además puede causar una toxicidad hepática severa que puede condicionar incluso la muerte del paciente. Por eso se lo ha llevado como tratamiento de última línea. Pasemos a la siguiente, por favor. Y ya vamos a cambiar el argumento de el mecanismo de acción, nos vamos a referir a los ácidos nucleicos. Cuando hablamos de los ácidos nucleicos nos referimos a 4 familias. ¿Cuáles son estas? Las quinolonas, nitroimidazoles, nitrofuranos y sulfonamidas. Vamos a hablar de lo que son las quinolonas. Cuando hablamos de quinolonas, vamos a mencionar que son fármacos que van a actuar directamente sobre el ADN girasa y sobre la topoisomerasa. La industria farmacéutica diferencia muchas, la topoisomerasa 2, la 4, etcétera, etcétera. Para un método de estudio nos interesa solo saber que actúan sobre estas 2 enzimas que van a condicionar la falta de hiperenrollamiento bacteriano, ¿sí? A nivel del núcleo. ¿Quiénes pertenecen a esta familia? Actualmente tenemos el ácido nalidíxico, la ciprofloxacina, la norfloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, gatifloxacina y la gemifloxacina. Esta última la vamos a detallar al final de la exposición. En cuanto a su espectro de acción, en la siguiente, por favor, van a poder evidenciar que su acción es casi sobre todos los grupos de bacterias que existen. De ahí sus indicaciones van a ir a EDAs, itus, iras, septicemias, infecciones dérmicas complicadas, no complicadas, infecciones intraabdominales, infecciones óseas, infecciones articulares, infecciones oftálmicas, ¿sí? Pasemos a la siguiente, por favor. Vamos a la siguiente, eso. Tenemos lo que es el perfil farmacocinético, que hay que recalcar la diferencia en vida media. Los que son llamados de primera generación, el ácido nalidíxico, que tiene una vida media de 6 horas. La ciprofloxacina, la norfloxacina, que son consideradas de segunda generación, tienen una vida media de 12 horas. Y la última generación, la gemifloxacina, la moxifloxacina y la levofloxacina, tienen una vida media de 12 horas, perdón, de 24 horas. Esto lo hace importante de un tratamiento mucho más cómodo y fácil de cumplir. En cuanto a sus características de unión a proteínas plasmáticas, casi todos cumplen la misma, una unión a proteínas plasmáticas media, que oscila entre el 50 al 80%, y su excreción es principalmente por las vías urinarias. En cuanto a su metabolismo es hepático, que hay que recalcar de su farmacocinética, que su absorción por administración oral de este grupo terapéutico depende de la acidez del estómago. Mientras el pH sea ácido, va a poderse absorber estos medicamentos. De ahí nace que el uso de alimentos o fármacos alcalinizantes del estómago van a condicionar la anulación del efecto de las quinolonas y fluoroquinolonas. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Como se distribuyen a todos los tejidos, tienen una apetencia para depositarse en el líquido encefalorraquídeo y sistema nervioso central y líquido intraarticular y cartílagos. Es en ese sentido que la norfloxacina, la gatifloxacina, la moxifloxacina, la gemifloxacina, no pueden administrarse en pacientes menores de 18 años. Y además hay que tener especial cuidado con aquellos pacientes que tengan convulsiones, que tengan arritmias o algún trastorno nervioso, ya que pueden condicionar trastornos por depósito a nivel del sistema nervioso central. Pasemos a la siguiente. Vamos a hablar del grupo de los nitroimidazoles. Solamente de este grupo vamos a mencionar un exponente que es utilizado como antibacteriano, el metronidazol, ¿sí? Que tiene un espectro de acción sobre bacteroides, sobre Fusobacterium, sobre algunos Clostridium, principalmente el Clostridium difficile. Es por eso que se utiliza en lo que es el tratamiento de la colitis pseudomembranosa, sobre Peptostreptococcus y Peptococcus, Actinomyces, Campylobacter y Gardnerella vaginalis. Pasemos a la siguiente. De ahí nacen sus indicaciones del metronidazol, que son principalmente EDAs,
Y dentro de las sedas vamos a mencionar que puede ser incluido con el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori y lo vamos a combinar con lo que son las sales de bismuto. ¿Ok? Luego tenemos lo que es las enfermedades de transmisión sexual, que puede actuar tanto en la Gardnerella vaginalis como en la Trichomona vaginalis. Vía endovenosa se utiliza para el tratamiento de septicemias, puede utilizarse también para el tratamiento de peritonitis, para el tratamiento ya sea profiláctico o de erradicación de gérmenes en infecciones quirúrgicas, y en aplicaciones tópicas se utiliza para lo que es el control de infecciones oftálmicas. Pasemos a la siguiente. En cuanto al perfil farmacocinético del metronidazol, su administración es oral, endovenosa y tópica. En nuestro medio solamente contamos con una presentación oral y tópica. Tengo entendido que están introduciendo vía contrabando sachets de lo que es el uso endovenoso. Cuando utilizamos la vía oral, su absorción es netamente duodenal, 60% se va a unir a proteínas plasmáticas, llega a casi todos los tejidos y tiene una semivida de 4 a 8 horas. El metabolismo es ampliamente hepático y su excreción es renal y fecal. Esto lo hace útil para el tratamiento de infecciones principalmente a nivel de las vías biliares. Vamos a la siguiente. Los nitrofuranos. Este es un grupo terapéutico el cual un poco ha pasado a la historia debido a que han mencionado de que ha causado mucha resistencia bacteriana, principalmente en lo que son los gérmenes gram negativos. Pero en la actualidad estos nitrofuranos han ido mostrando un perfil de reactivación, por así decirlo, en cuanto a su efecto terapéutico. A esta familia pertenecen dos principios activos, la nitrofurantoína y la nitrofurazona. Van a actuar principalmente sobre el Escherichia coli, la Klebsiella, Enterobacter, Proteus y Serratia. En cuanto a los gram positivos, van a actuar sobre los Enterococcus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus. Actúan sobre Shigella, Salmonella, Corynebacterium y Neisseria. Y también tienen acción sobre el Streptococcus pyogenes y el Streptococcus pneumoniae. Pasemos a la siguiente. En cuanto a sus indicaciones, son principalmente infecciones urinarias cuando hablamos de nitrofurantoína y cuando hablamos de infecciones dérmicas y úlceras por decúbito nos vamos a referir a la nitrofurazona. En cuanto al perfil farmacocinético, la nitrofurantoína es de administración oral. La absorción es digestiva, la unión a proteínas plasmáticas es baja, media, de 60 al 80%, su semivida es de 6 horas, su metabolismo es hepático y es por eso que tiene un fenómeno de toxicidad importante y una excreción renal. La nitrofurazona solamente es de uso tópico y no tiene ninguna de las características que tiene su compañero. ¿Qué más hay que tener en cuenta con estos principios activos? El efecto adverso principal de la nitrofurantoína es la sensación metálica o de ardor a nivel del tracto digestivo. Vamos a la siguiente. Vamos a mencionar también al grupo de las sulfonamidas y las voy a unir con lo que son las diaminopiridas. ¿Sí? A esto me voy a referir a la composición del clotimoxazol, que es el sulfanetoxazol más trimetoprima, y un principio activo que está vigente en nuestro medio, que es el sulfametisol. El espectro de acción de estos gérmenes, de estos antibióticos, es principalmente sobre gérmenes gram negativos. Sí, escasamente sobre gram positivos y algunos otros que vamos a mencionar, anocardia, clamidia, pseudomonas, xantomas y bacteroides, ¿ok? Ahora, ¿qué más vamos a mencionar de este grupo que tiene cierta acción sobre algunos parásitos, ¿sí? ¿Cuáles parásitos vamos a mencionar? El toxoplasma. Pasemos a la siguiente. Las sulfonamidas y diaminopiridas están indicadas para lo que son las itus, las edas, iras y de indicación primordial para lo que es el cólera. No voy a detallar más indicaciones en el sentido de que se le ha puesto una limitante a este grupo en el sentido de que puede producir mucha hipersensibilidad en la actualidad. Hay personas que han desarrollado hipersensibilidad al primer contacto con este antibiótico. Es por eso que está pasando un poco a la historia su manejo y segundo, por lo que significa la resistencia a este principio activo.
¿Cuál es la característica de acción o mecanismo de acción de estos fármacos? Es que van a inhibir lo que es la producción del ácido fólico, ya sea por inhibición del PABA o por inhibición de otra enzima condicionante a esta secreción. Entonces, tengan presente esto, ¿sí? La diferencia con los otros antibióticos que hemos estado viendo. Vamos a la siguiente, por favor, y vamos a detallar lo que es su farmacocinética. La administración va a ser oral, su absorción es digestiva, los alimentos no alteran su absorción, su unión a proteínas plasmáticas del cotrimoxazol es del 68%, con una semivida de 10 a 12 horas, metabolismo hepático y excreción renal. El sulfametisol tiene administración oral, su absorción es digestiva también, una unión a proteínas plasmáticas del 60%, semivida de 12 horas, su metabolismo es escaso a nivel hepático y tiene una excreción primordial a nivel renal. Es por eso que el sulfametisol se utiliza principalmente para el tratamiento de itus. Principalmente digo y exclusivamente. ¿Qué más cabe mencionar? Que estos principios activos se van a distribuir a todo el organismo, principalmente en fluidos y tejido blanco. La siguiente, por favor. Ok, aquí vamos a hablar de un tema que ya es un dolor de cabeza para todas las sociedades y que esperemos esta vez estar preparados para el manejo de estas circunstancias que se nos va a presentar en salud y que no nos pesquen como nos ha pescado el COVID-19 en estas épocas, ¿sí? Y me refiero a la resistencia bacteriana, que ha originado dos especies muy temidas en el mundo, ¿sí? Las SARM y las BLE. Me imagino que ya han escuchado estas siglas. Son el Streptococcus aureus con resistencia múltiple y tenemos las beta lactamasas de espectro amplio, ¿sí? Ahora, para mencionar esto, las bacterias han utilizado varios mecanismos que están representadas en estas gráficas, ¿sí? Por ejemplo, la mutación del receptor o alteración del sitio donde van a actuar. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Esto han creado entonces lugares que han dejado de ser sensibles a muchos de los antibióticos. Este mecanismo se ha hecho para aquellos antibióticos que necesitan penetrar a la célula para activarse. ¿Cuáles son estos? Los que van a inhibir a la pared, perdón, van a inhibir a los ribosomas y van a inhibir los ácidos nucleicos. Entonces, al quitar la porina de ingreso o el receptor de ingreso, ya estamos perdiendo la actividad. Tenemos la modificación del antibiótico, la producción de enzimas, que pueden ser intracelulares o extracelulares, son aquellos que van a utilizar a las beta-lactamasas, por ejemplo. Después, la impermeabilidad de la bacteria. ¿Cómo han conseguido estas bacterias a conseguir la impermeabilidad? Cuando hablábamos de la vancomicina y del astronam, les decía que parte del antibiótico, aparte de inhibir la síntesis de péptidoglucano a nivel del término, son bastante vivas, en el sentido de que han logrado espesar su pared celular con la finalidad de que el antibiótico no pueda pasar a lo que es el contacto con la membrana celular y mucho menos unirse a las proteínas de fijación de penicilina. Entonces, miren cómo esta impermeabilidad se está viendo en la actualidad. Después estamos viendo, y ya lo habíamos visto con varios de ustedes, la creación de lo que son los canales o proteínas de expulsión del antibiótico. Entonces, todos estos mecanismos, les cuento que se han ido combinando los unos a los otros. También se han visto en microscopía, en estudios biológicos actuales, que las bacterias son capaces de capturar ADN de bacterias muertas que han condicionado que estas bacterias puedan realizar o crear mecanismos de resistencia que la bacteria que ha muerto tenía. Otras situaciones que están condicionando la aparición de estas resistencias son los fenómenos ambientales. Ustedes dirán, ahora, ¿qué tendrá que ver el ambiente con toda esta situación? El tema radica en lo siguiente. A ver, ¿alguno de ustedes se acuerda cuál era el grupo terapéutico que hemos mencionado que se excretan activamente por el riñón sin metabolismo? Y esto condicionaba a ser el grupo de primera elección para el tratamiento de la citus. Sí. ¿Cuál es ese grupo?
El cloranfenicol, las sulfonilurias. Ok, las sulfonilurias son fármacos para el tratamiento de la diabetes. Los que Sulfonamida. mencionaba, ok, las sulfonamidas, pero teníamos otro que su concentración era muy alta a nivel renal, decíamos los aminoglucósidos y las tetraciclinas, ¿verdad? Ahora, imagínense que estos fármacos son excretados por vía urinaria y van directamente a la cloaca, ¿verdad? ¿Y qué pasa en la cloaca? Se juntan miles de bacterias, crean resistencias y ahí se dan los procesos de conjugación bacteriana, etcétera, etcétera, lo que ha dado el origen a la multiresistencia antibiótica. Ahora, ¿qué pasa con estas sustancias que se eliminan activamente del organismo humano, que van en contacto con el ambiente, ¿sí? Ya sea que sean expulsados por vía inhalatoria, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con estas bacterias que están en contacto continuo? Entonces, de ahí que han nacido muchas resistencias. Ya les ponía como ejemplo, en el Hospital del Niño en Cochabamba existe un 90% de resistencia a nivel de para la ciprofloxacina y por gérmenes sumamente sencillos, ¿sí? Como ser la Escherichia coli. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud hace un tiempo atrás ha declarado ya el inicio de la era posantibiótica. ¿Qué significa esto? Que se han encontrado cepas de Escherichia coli que son productoras de carbapenemeasas. Vale decir que inhiben al imipenem, al meropenem, el ertapenem y lo que es el doripenem. Entonces, estamos hablando de una situación bastante compleja. Vayamos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿qué ha hecho la industria farmacéutica para tratar de frenar un poco este tema de lo que es la resistencia microbiana? Lo que se ha hecho es crear ciertos antibióticos, ¿sí? Como ser la ceftarolina. La ceftarolina es un fármaco que pertenece a la familia de las cefalosporinas de quinta generación. Casi comparte todo el perfil farmacocinético de sus congéneres. La diferencia primordial que tiene es en su farmacocinética, que va a consistir en unirse a la PBP2A. ¿Me entienden? Y si vamos rememorando un poco, ¿quiénes hacían esto? La vancomicina y el astreonam, ¿sí? Son los antibióticos de última línea de acción a nivel de la pared celular. La característica de esta ceftarolina es que es más pequeña molecularmente y tiene la capacidad de atravesar mucho más fácil la pared celular para ponerse en contacto con la membrana celular y poder unirse así a la proteína fijadora de penicilina. Entonces, al tener un peso molecular más bajo, también le va a brindar la característica de distribuirse más ampliamente a los tejidos, haciendo que se disminuya la dosis de aplicación y que tenga menor presencia de efectos adversos. Dentro de los efectos adversos que se puede presentar con la ceftarolina son principalmente a nivel de lo que es las vías urinarias y la insuficiencia renal que puede estar condicionada por su excreción. El Astreonam les decía que vamos a hacer también un poco de hincapié que tiene la capacidad de unirse a las proteínas de fijación de penicilina, tanto 2A como 2B, lo que le hace un fármaco de elección para infecciones resistentes. ¿Cuál es la indicación de las cefalosporinas y el monobactámico? Principalmente es la indicación de infecciones respiratorias complicadas. Vamos a hablar de lo que son las infecciones a nivel de la vía oral, a nivel de la faringe, otitis media, neumonías principalmente, tanto de origen nosocomial como de origen comunitario. Y por último, infecciones dérmicas no complicadas. Ahora, vamos a mencionar una nueva tetraciclina, que es la tigeciclina. Esta tigeciclina tiene casi todas las propiedades en cuanto a su mecanismo de acción, vale decir que inhiben la subunidad 30S. La tigeciclina y la tobramacina
son las tetraciclinas que van a tener mejor espectro, tanto en gram positivos como en gram negativos, y van a también poseer una característica especial en su farmacocinética, que tienen mayor concentración a nivel del tejido óseo y a nivel del tejido blando, y además una excreción renal importante. ¿Sí? Ahora, la tigeciclina tiene la característica también de tener una vida media amplia, de 12 a 24 horas. Ahora, si las infecciones son severas, puede utilizarse cada 6 a 8 horas. También, por ser tetraciclina, es un fármaco de concentración dependiente. Vamos a hablar también de otro principio activo de acción a nivel ribosomal, que es el linezolid. El linezolid, que es el primer representante de una familia que se llaman los oxazolidionas. Sí, estas oxazolidionas tienen la peculiaridad, al igual que la digeciclina, de poder utilizarse en septicemias, en bacteriemias, en endocarditis, en complicaciones de IRAS, tanto altas como bajas, principalmente para la neumonía nosocomial, siendo muy sensible el Staphylococcus aureus, resistente a múltiples fármacos. Evitan también la producción de beta-lactamasas, lo que los hace fármacos de primera elección. En cuanto a sus efectos adversos, vamos a mencionar principalmente a nivel hepático y a nivel renal. Existen algunas cepas en la actualidad que son resistentes al linezolid, principalmente de Staphylococcus aureus. Una combinación que se está poniendo en boga en algunos países en cuanto a su manejo es la quinpristina y dalfopristina. Es una combinación que tiene una acción sobre la subunidad 70S ribosomal. ¿Qué quiere decir esto? Este término de subunidad 70S también se ha hablado con respecto al cloramfenicol. ¿Qué significa este mecanismo de acción? Que va a actuar sobre las dos subunidades primarias, la 30S y la 50S, así brindando una nula producción de proteínas a nivel de la bacteria, lo que va a condicionar principalmente una actividad bactericida. ¿Qué más hay que mencionar de esta combinación? Es bastante interesante para las complicaciones que ya hemos visto sistémicas, causadas principalmente por gérmenes multiresistentes, pero que tiene una limitante en lo que respecta a los efectos adversos, ya que van a producir una insuficiencia renal marcada, y esto es dependiente a dosis. Lastimosamente, esta situación se da porque, digo lastimosamente, porque como hemos visto, todos los fármacos que actúan a nivel ribosomal son concentración dependiente. Vale decir, mientras más suba la dosis, más posibilidad de reacción adversa a nivel renal voy a tener. Entonces, eso es lo que dificulta un poco o limita un poco el manejo de esta combinación. Después tenemos la daptomicina, que es un nuevo antibiótico que, a diferencia de los otros, este sí va a ejercer una acción directamente sobre la membrana celular. ¿Y en qué consiste el efecto a nivel de la membrana celular? Consiste en lo que significa alterar el transporte de los canales de calcio. Vale decir que va a despolarizar completamente esta membrana celular, impidiendo que esta célula pueda realizar su actividad cotidiana. Vale decir que la anula por completo. Este es su efecto bacteriostático. Se va a transformar en bactericida cuando aumentemos la concentración. Principalmente son sensibles a este grupo terapéutico las gram positivas y muy poco las gram negativas, ¿sí? Pero todas estas tienen que tener la condición para utilizarse este antibiótico, que sean multiresistentes. Y por último vamos a mencionar la gemfloxacina o gemfloxacino. Este es un antibiótico que puede ser utilizado tanto por vía oral como vía endovenosa. Y al igual que el moxifloxacino, pueden evitar lo que es la resistencia bacteriana. Su aplicación es cada 24 o cada 12 horas según la severidad, y está indicada principalmente para el tratamiento de lo que son las EDAs, las ITUS. Y a diferencia de sus congéneres
de la familia de las fluoroquinolonas, tienen una especial apetencia para gram positivos causantes de neumonías tanto complicadas como no complicadas. Entonces, como ven, ya toda la batería de antibióticos las hemos revisado y estamos viendo las últimas generaciones de antibióticos, lo que nos induce a manejar este grupo terapéutico de manera más racional, por así decirlo, y no lanzarnos a realizar tratamientos empíricos con moléculas cada vez más avanzadas, ya que vamos a presentar resistencias más frecuentemente y más rápidamente si no respetamos el uso de las primeras líneas de antibióticos que tenemos a disponibilidad. Y prácticamente con esto habríamos terminado el repaso que tenemos sobre farmacocinética y farmacodinamia de los antibióticos. Muchas gracias, doctor, por toda su colaboración. Vamos a abrir un espacio de 10 minutos para preguntas. Si alguien tiene preguntas para el doctor, por favor, puede hacerla conocer. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Quería hacerle una consulta. Ahora que han aparecido esto de las enterobacterias resistentes a los carbapenémicos, ¿cuál sería el siguiente paso de la medicina? ¿Cómo podríamos contrarrestar a estas bacterias? Ok. Como habíamos visto el grupo, los que tienen mayor acción sobre las enterobacterias y gram negativos, mencionamos a los macrólidos, que sería la telitromicina. También vamos a tener la tigeciclina y la quinpristina y la dalfopristina. Sí, lastimosamente, no tenemos todavía presentes en nuestro mercado farmacéutico estas opciones. Lo que podríamos también optar es por realizar terapias asociadas antimicrobianas. Vale decir que podríamos asociar principalmente lo que son las penicilinas con lo que son los otros grupos terapéuticos. Yo recomendaría, por ejemplo, para una enterobacteria, si vamos a hacer el tratamiento de un paciente ambulatorio, utilizar una penicilina de administración oral combinada con lo que es puede ser una quinolona, que es una combinación autorizada y que puede subsanar la resistencia ya presente. Gracias, doctor. Para servirle. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Me parece que no, doctor. Bueno, con esto damos por concluido el seminario de antibioticoterapia. Agradecemos todos por su asistencia y muchas gracias, doctor, por brindarnos su tiempo para poder dar este seminario. Gracias y que todos tengan una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.